¿Alguna vez jugaste con tus amigos o familiares o compañeros de trabajo ese juego llamado El Rey Manda? Es un juego de niños, de jóvenes, de personas adultas, donde todos los participantes deben seguir las instrucciones de hacer todo lo que el rey dice. La idea básica de este juego es que todos los participantes están bajo el control del rey. Bienvenido al comentario de la lección de Escuela Sabática de esta semana, donde a través del estudio de la Biblia tú podrás descubrir qué significa que Dios es rey y cómo Dios puede también ser el rey de tu vida. Soy el pastor Joel Acuña y repasaremos la lección con el ciclo del aprendizaje. Y para poder comprender lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia, vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de tu palabra. Queremos poder comprender lo que tú nos enseñas a través de ella y por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es El Señor reina y el texto clave se encuentra en Salmo 93:1. Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será removido. Dividiremos el estudio de esta semana en dos secciones. En primer lugar, estudiaremos la soberanía de Dios y la segunda sección, la justicia de Dios. ¿Qué significa que Dios es rey? ¿Qué significa que Dios reina? ¿Y cómo es la justicia de Dios? Para comprender esta primera sección acerca de la soberanía de Dios, necesitamos nosotros estudiar a través del libro de Salmos dos ideas básicas: Dios como rey y Dios como creador. Vamos a leer lo que la Biblia dice en Salmo 97:1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Si hay una idea básica que el libro de Salmos presenta, es que Dios es rey. ¿Qué significa que Dios sea rey? El concepto del reinado de Dios tiene que ir más allá de una idea, de una teoría, sino que pasar a la experiencia del ser humano. El texto bíblico dice que Jehová reina, es decir, que Dios es el rey. Pero la consecuencia de saber de que Dios es el rey trae regocijo en las personas, porque el texto bíblico dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. Es decir, los moradores de la tierra, las personas, los seres humanos, sienten alegría, sienten regocijo al saber que Dios es el rey. Y dice el mismo texto, alégrense las muchas costas. Alegría y regocijo son dos ideas que se desprenden del concepto del reinado de Dios. Nosotros podemos a lo largo de la Biblia descubrir, saber, podemos conocer que Dios es el rey del universo, Dios es el rey del mundo, Dios es el rey de todo lo que existe, que Dios está en su trono, que Él es majestuoso, que Dios como rey es adorado por los seres celestiales, los seres creados, por los ángeles en el cielo y también por los habitantes, que también los habitantes de este mundo adoran a Dios. Pero ese concepto de Dios como rey lleva en consecuencia el regocijo y la alegría de sus criaturas, porque ellos reconocen que hay alguien que está al control de todo. Sabes que hay muchas personas que hoy en día pueden estar pasando por un drama muy grande en sus vidas. Tal vez desde el plano personal, porque tal vez están pasando por situaciones de adicciones, de cosas que tratan de resolver por sí mismos, pero no pueden. O porque tal vez laboralmente están preocupados por asuntos que no pueden salir adelante, proyectos que no se concretizan, o incluso familias que atraviesan por situaciones y por crisis
terribles, duras, relaciones entre cónyuges, la relación de los padres con los hijos, cuando los hijos van tomando decisiones y muchas veces decisiones equivocadas. Entonces, cuando todo este panorama, cuando todo este drama de la vida del ser humano se vive en la experiencia individual de las personas, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿y Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Saber de que Dios es el Rey del universo debe llevarte a ti a confiar en ese Dios, saber que hay un Dios que gobierna el mundo. Y si Dios gobierna el mundo, si Dios gobierna el universo, si Dios gobierna en sus criaturas, en su creación, en la naturaleza, entonces yo te pregunto, ¿Dios también puede tener el gobierno de tu vida? ¿Tu vida también está bajo el control de Dios? ¿Ya le has dado a Dios el control de tu vida? Tú puedes descansar cada día sabiendo de que tu vida está en las manos del Rey del universo. Tú puedes estar seguro de caminar por la vida sin tener miedos y temores, porque tú eres un hijo del Rey. Por eso es que saber de que Dios es Rey del universo no debe quedarse solamente en un concepto, en una idea, en una doctrina, en una creencia, sino más bien que el concepto de Dios como Rey, de la soberanía de Dios, debe llevarte a ti a tener esperanza, a vivir confiado, a vivir seguro. Mira, en la vida muchas veces el ser humano enfrenta situaciones en las que le es difícil confiar incluso en las personas, le es difícil enfrentar las situaciones que se presentan adversas. Pero cuando un hijo de Dios vive confiado de que su vida está puesta en las manos del Rey del universo, entonces las cosas cambian, las cosas son diferentes. Ahora puedes vivir con esperanza, ahora puedes vivir seguro, aunque tal vez la embarcación de tu vida comienza a tambalear, parece que el oleaje, el viento golpea fuertemente tu vida, tu familia y va a destruir, pero tú sabes y estás seguro, de acuerdo a lo que el libro de Salmos dice, que Dios es el Rey y por lo tanto tú puedes regocijarte y alegrarte de que Dios sea soberano en el mundo, pero también de manera especial en tu vida. La soberanía de Dios no solamente se da porque Dios es el Rey, sino también porque Dios es el Creador. Y vamos a leer lo que dice Salmo 100, versículos 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí hay una vez más una invitación a adorar a Dios, a alabar a Dios, a cantar a Dios. Y la razón de la alabanza es porque Él es creador. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, todos los moradores. Yo te pregunto, ¿tú hoy ya cantaste a Dios? ¿Ya cantaste con alegría? O tal vez estás triste, o tal vez estás desanimado, o tal vez estás desalentado. Si tú sigues pensando en tus problemas, si tú sigues enredado, metido ahí en la aflicción, en la angustia, tú no vas a poder cantar a Dios con alegría, porque estás mirando las adversidades de la vida como si fuesen más grandes que el Dios del universo. Tú no eres el resultado del azar, tú eres obra creadora de Dios. El texto bíblico dice, servid al Señor con alegría y venid ante su presencia con regocijo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. El verso 3 dice, reconocerlo, que Él es Dios, que Jehová es Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si tú eres creación de Dios, si tú eres la formación de Dios, Dios te formó, Dios te hizo. Esto es importante porque le da valor a tu vida. ¿Sabes? Hoy hay mucha gente
que no encuentra valor para su vida, que cree que su vida no tiene sentido, no es alguien que vale en esta vida, porque tal vez las personas le han hecho sentir de que no tiene ningún valor, de que no sirve para nada. Y sin embargo, tu valor no depende de ti mismo, tu valor depende de que tú provienes de las manos de Dios. Además, el texto bíblico dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este símbolo de oveja y de un pastor que cuida de su oveja es la idea que Dios quiere manifestarte a ti como su creación, que estás bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Dios no te creó para dejarte al abandono. Hay hoy mucha gente que cree en un Dios así, en un Dios que hizo el mundo, que hizo el universo, que hizo toda la creación y lo dejó al abandono sin importar qué es lo que pueda pasar en su experiencia. Pero tú no tienes esa clase de Dios. Ese no es el Dios bíblico. El Dios de la Biblia es el Dios que cuida de su creación, que los protege, está allí con ellos. Y el texto bíblico dice, ovejas de su prado, pasa a la idea, al símbolo, a la imagen de una oveja protegida por Dios. Ahora yo te pregunto, si Dios puede cuidar incluso de los pajaritos, si Dios puede cuidar de las ovejitas, Dios también puede cuidar de tu vida y sin lugar a duda que te cuide y te protege de muchas cosas que tal vez tú ni siquiera te das cuenta. Por eso es importante alabar cada día a Dios porque vives bajo su protección. Y el texto bíblico dice más, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud que brota del corazón de una persona que vive agradecida a Dios. ¿Sabes que cuando una persona no es agradecida, no siente alegría por Dios? Porque las personas que no agradecen a Dios están pensando que Dios no se preocupa por ellas, que Dios no se interesa en ellas, que Dios se preocupa por todo el mundo menos en mí, que Dios escucha las oraciones de todas las personas menos las mías. Y entonces esa persona no va a expresar ni en sus palabras, ni en sus cantos, ni en sus oraciones, ni en sus conversaciones gratitud a Dios. Cuán importante es ser agradecido a Dios. Cuando tú agradeces a Dios, estás reconociéndolo a Él como el soberano de tu vida, estás reconociéndolo como tu creador, estás reconociéndolo como tu sustentador, tu protector, tu cuidador y también tu salvador. El texto mismo añade, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Y si hay una de las cosas que el libro de Salmos presenta reiteradamente es la bondad y la misericordia de Dios. Si tú estás viendo este video, es porque Dios en su misericordia permitió que tú puedas tener la vida. Permitió que el mensaje pueda llegar para ti. Dios es bueno porque te da oportunidades, porque Dios te brinda su salvación, porque Dios te otorga el perdón. ¿Cuántas veces tú puedes haber fallado? ¿Cuántas veces tú puedes haberte equivocado? ¿Cuántas veces tú puedes haber caído? Pero Dios es bueno. Si hay algo que tú no debes dudar nunca, es de la bondad de Dios. Dios es bueno. Por lo tanto, tú como criatura puedes someterte a Dios, puedes rendirte a Dios y reconocerlo como Rey y como Creador. Y estos dos conceptos te ayudan a ti a vivir una experiencia confiada en Dios. La bondad y la misericordia de Dios son conceptos importantes que en el libro de Salmos se presenta para fortalecer tu vida. El texto bíblico termina hablando de la fidelidad de Dios. Dios es tu creador y Dios es fiel. Dios no se olvida de lo que Él ha prometido. Dios cumple con lo que Él dice. Y este es un concepto que en la segunda sección nosotros vamos a desarrollar con más plenitud. La fidelidad de Dios. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué Dios siempre está cumpliendo con su palabra? Dios siempre está cumpliendo con lo que dice. Dios siempre está cumpliendo con lo que Él promete. Dios es Dios. Y tú puedes ahora
de manera especial en el estudio de esta semana, hacer un compromiso con Dios de reconocerlo a Él como Rey y como Creador de tu vida. Vamos ahora a la segunda sección. La segunda sección del estudio de esta semana estudiaremos sobre la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Quién es el que juzga? ¿Cómo es su justicia? Y además de esto, ¿por qué Dios actúa con justicia? ¿Y cuál es la norma del juicio o de los juicios de Dios? Para ello vamos a leer el libro de Salmo 75, el verso 2 y 7. En el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente, pues Dios es el juez. A éste humilla y a aquel enaltece. En el tiempo que yo decida, dice Dios, porque Dios es Dios, Dios es Rey, Dios es soberano, Él decide cuándo, cómo, la manera, el tiempo, las formas. El tiempo en que yo decida, juzgaré rectamente. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios. El mismo texto en el verso 7 dice, pues Dios es el juez. Gracias damos a Dios. Quien juzga es Dios. Quien juzga no es un ser humano, no es una persona. Claro que en la vida muchas veces las personas te pueden juzgar por lo que tu vida es en una apariencia, te pueden juzgar por tus palabras, te pueden juzgar las personas por tu vestimenta, la gente te juzga por alguna cosa que hiciste, te estigmatiza, que te cataloga de alguna forma, te pone un adjetivo, te juzga. Hay muchos juzgamientos que en la vida muchas personas pasan sin necesidad de llegar a un tribunal de justicia, en los tribunales humanos, legales. Pero qué lindo es saber que bíblicamente quien juzga verdaderamente es Dios. Él es el único que puede juzgar al ser humano. ¿Y cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios es justa. En este mundo donde hay tanta injusticia, aún bajo el nombre de justicia, la gente reclama por justicia. Si tú ves un noticiero, ves gente que ha sido asaltada, gente que reclama la justicia porque un asesino, una persona mató, quitó la vida a un ser amado. La gente clama por justicia y dice que se haga justicia. Sí, solamente que tú sabes que la justicia de este mundo lleva el título de justicia, pero no siempre es justicia. Porque el único que es justo es Dios. La justicia es de Dios. Y si tú puedes haber atravesado una situación dura y difícil, la vida ha sido injusta contigo, las personas han actuado con injusticia en tu vida, contigo. Si hay algo que los salmos te dicen a ti, es que puedas confiar en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es justa y Dios en su tiempo, como dice el texto bíblico, Él va a juzgar. Así que tú vive confiado, vive tranquilo, vive seguro, sabiendo que la justicia no viene de un ser humano. La justicia solo viene de Dios. Y vamos a leer lo que dice el verso 1 y el verso 9. Gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Y el verso 9 agrega, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Gracias te damos, Dios. Este salmo habla de la justicia de Dios, pero el texto bíblico está hablando de la gratitud a Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, repite. Y el verso 9 añade la alabanza, cantar alabanzas a Dios. Sabes que cuando una persona confía en la justicia de Dios, alaba el nombre de Dios. Aun cuando las cosas que pueda estar viviendo alrededor suyo puedan ser cosas injustas. Pero mientras se refugia en la justicia de Dios, entonces puede vivir seguro. Siendo esta la idea de los salmos, entonces, ¿por qué es que Dios te garantiza a ti su justicia? Por una sencilla razón, porque Dios es fiel,
porque Dios cumple con su pacto. Y eso es lo que Salmos nos enseña. Mira lo que dice Salmo 105, 7 al 10. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Sabes que Dios es justo? Porque Él se acuerda de su pacto. El verso número 8 dice, Él se acordó para siempre de su pacto. ¿Qué pacto hizo Dios? Aquí la Biblia presenta, dice, el pacto con Abraham, el pacto con Isaac, el pacto con Jacob. Dios hizo pacto con ellos. Y yo te pregunto, ¿y Dios cumplió su pacto? Dios cumplió su pacto. Dios cumplió con su palabra. Dios cumplió con su promesa. Y Dios también hace pacto contigo a través de la Biblia, a través de estos personajes de la fe. Dios hace pacto contigo a través de su palabra y te dice, hijo mío, yo voy a cumplir con lo que yo digo. Yo voy a cumplir mis promesas. Por eso es que leer los salmos te ayudan a crecer en tu experiencia de fe, a vivir confiado en el Señor. Porque tú no crees en un Dios que dice algo pero no cumple. Tú no crees en un Dios que te abandona, que no se acuerda de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido. ¿Cuántas veces los seres humanos fallan a sus palabras, fallan a sus promesas? ¿Alguien ya te falló a ti, te prometió algo y no lo cumplió? ¿O ya alguna vez tú prometiste algo a alguien y tampoco lo pudiste cumplir? Y entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes defraudado? ¿Te sientes chasqueado? ¿Sientes que ya no vas a creer en las personas? Ni siquiera puedes creer en ti mismo. Pero qué diferente es creer en el Dios de la Biblia. Qué diferente es creer en este Dios que el libro de los Salmos nos presenta. Un Dios que se acuerda de su pacto y lo cumple. Si tú ya concertaste ese pacto con Dios, si tú ya entraste en ese compromiso con Dios, tú le entregaste la vida al Señor, tú te rendiste a Él, tú puedes vivir seguro que estás viviendo en el pacto que Dios ha establecido contigo. Y lo mejor de todo esto es que es un pacto de salvación, es un pacto de perdón, es un pacto de gracia, es un pacto de misericordia, es un pacto de bondad, porque Dios es un Dios fiel. Además, en Salmo 94:14 dice, no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios te va a abandonar, Dios te va a dejar, aun cuando tú puedas haber fallado cientos y miles de veces. Dios no te va a abandonar. Es cierto que cuando una persona cae, comete errores, flaquea, siente, piensa que Dios lo ha abandonado. ¿Hay alguna persona que se siente así mirando este video? ¿Tú sientes que Dios te ha abandonado porque hiciste cosas terribles, hiciste cosas que no deberías hacer? Ahora estás arrepentido de lo que hiciste. Pero hay una cosa que el libro de Salmos quiere decirte a ti. Dios no te ha abandonado. Aun cuando tú hayas cometido el peor pecado que tú puedas creer que existe, Dios no ha abandonado a su pueblo, dice el texto bíblico. Y tú eres su pueblo. Si tú eres una persona que vive entregado para el Señor, si tu confianza, tu corazón está en el Señor. Por eso Dios es creador y dice, Él nos hizo, el libro de Salmos, lo hemos leído ya. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, somos su pueblo, pueblo de Dios. Y el texto bíblico dice, no abandonará Jehová a su pueblo y tampoco lo va a desamparar. Qué bendición es confiar en la justicia de Dios, porque Él va a cumplir siempre, siempre Dios va a cumplir, porque Él ha hecho un pacto que ha concertado en la Biblia, un pacto que Dios también ha hecho contigo. Hay otro salmo que necesitamos leer, es el Salmo
19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La pregunta que necesitamos hacernos es, ¿y cuál es la norma de la justicia de Dios? Ya sabemos que quien juzga es Dios. Ya sabemos que la justicia de Dios es justa, no como el mundo la da, injusta. No, la justicia de Dios, Dios es un Dios justo. Ya sabemos que Dios es un Dios justo porque Él cumple con su pacto. Pero ahora, ¿y la justicia de Dios? ¿Es que acaso es una justicia que no tiene una norma donde Dios va a hacer su juicio? El texto bíblico presenta a la ley y dice así, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Hay muchas personas que tienen cierta repulsión hacia la ley, cree que la ley es un estorbo en la vida del cristiano o que la ley es un peso para un hijo de Dios que quiere vivir en la gracia del Señor. Esta no es la idea bíblica. Esto no es lo que Dios enseña en su palabra. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta. El testimonio de Jehová, que es una referencia a la ley de Dios, es fiel y hace sabio al sencillo. Si tú quieres alcanzar sabiduría, si quieres saber conducirte en la vida rectamente, no hay mejor cosa que el ser humano pueda hacer que mirar la ley de Dios y seguir con la ayuda del Señor lo que Él presenta en su palabra. En el libro de Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mira cuál es el resultado de la ley. No es que la salvación del ser humano depende de la ley, no, la ley no salva, el único que salva es Cristo. Pero quien vive en la ley de Dios, que es la norma de la justicia de Dios, del juicio de Dios, ¿qué siente en su corazón? ¿Qué tiene en su vida? Tiene paz. Eso es lo que la Biblia dice. Dice claramente en el verso 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. Ahora yo te pregunto, ¿y una persona que aborrece la ley de Dios puede tener paz? ¿Una persona que vive pisoteando la ley de Dios puede tener paz? ¿Una persona que vive como si no hubiese ley puede tener paz? Por eso es que tú puedes encontrar mucha gente en la vida caminando que no tiene paz, no tiene seguridad en su vida, no puede vivir tranquilo, no hay paz en su corazón, porque la paz es el resultado de una persona que ha podido tener una experiencia con Dios y su ley. Cristo nos otorga su paz. La paz de Cristo es diferente a la paz que el mundo puede dar. Y la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Por eso es que la persona que se goza, que ama, dice el libro de Salmos, que ama la ley de Dios, se regocija en el carácter de Dios, que es el reflejo. El reflejo del carácter de Dios está en su ley que cuida, que protege al ser humano, que fue dada no para ser un peso en la vida de los cristianos, en la vida de las personas, sino que fue dada para darte esa paz que tú necesitas y que viene a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley te conduce a Cristo, te lleva hacia Jesucristo como tu Salvador personal. Además, en el libro de Salmo 1, verso 1 al 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sabes que la ley de Dios es una bendición para el ser humano. La ley de Dios es la norma de la justicia de Dios. Dios es juez. Y en ese juicio que Dios ha establecido, la ley de Dios juega un rol importante. Es la norma del juicio de Dios. Y el texto bíblico en Salmo dice, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Significa dichoso. Bien por aquella persona que sigue la ley de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
¿Quién es esa persona que no anduvo en consejo de malos? ¿Quién es esta persona que no estuvo en camino de pecadores? ¿Quién es esta persona que no se ha sentado en silla de escarnecedores? Es aquella persona que en la ley de Jehová está su delicia. No mira la ley de Dios como un peso. No mira la ley de Dios como una carga. No mira la ley de Dios como un estorbo para su vida, sino que mira la ley de Dios como su delicia. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú te gozas en la ley de Dios, es porque tú comprendiste lo que significa la ley de Dios de acuerdo a la Biblia. Si tú no amas la ley de Dios, si tú aborreces la ley de Dios, si tú ves a la ley de Dios como si fuese una carga para tu vida, tú todavía no comprendiste lo que significa la ley de Dios. Y si ese es tu caso, si esa es tu experiencia, yo te invito a que tú puedas escudriñar las Escrituras, a profundizar en lo que la Biblia dice, para que tu vida pueda ser la vida de aquel varón que está en Salmo 1. Ahora yo te pregunto, ¿es que acaso el ser humano tiene dos momentos en la historia? ¿Es que acaso bienaventurado, feliz, dichoso, el que medita en la ley de Dios? Eso solamente para el Antiguo Testamento. ¿Y es que acaso el hombre, el ser humano del Nuevo Testamento no se puede gozar en la ley de Dios? Esto no es así. Esto no es una verdad. Esto es un engaño. Un engaño de creer de que la ley de Dios quedó en el pasado. Ahora ya no hay ley, ahora solamente hay gracia. La gracia de Dios es eterna. La gracia de Dios siempre existió. La ley de Dios fue dada también para el ser humano desde el principio. La ley de Dios también es eterna. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes ser este varón de Salmo 1? ¿Quieres ser este varón del Salmo 1 que medita en la ley de Jehová, que se regocija en la ley de Jehová, que su delicia esté en la ley de Jehová? Pero mira, tendrías que ser este varón solamente del Antiguo Testamento. ¿Y del Nuevo? Es que sucede una cosa. La ley de Dios no solamente es del pasado, es un asunto de siempre. Y tú puedes gozarte en la ley que Dios tiene para ti. La Biblia nos presenta que Dios, en este juicio que la Biblia nos enseña, no es un juicio que simplemente es una idea que debemos saber como que Dios juzga y va a juzgar al ser humano. Dios tiene sus procesos, Dios tiene sus tiempos. Por eso dice, cuando yo decida, juzgaré. Cuando Él quiere, Dios va a juzgar. ¿Y cuándo Dios ha establecido su juicio? A la luz de la Biblia, esto nos lleva a la idea de aquel juicio que Dios ha establecido, el juicio preadvenimiento, el juicio llamado también como juicio investigador. Por eso el libro de Daniel capítulo 7, el verso 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Se hizo justicia. ¿A quién se hizo justicia? A los santos del Altísimo. ¿Bajo qué norma se hizo justicia? Bajo la norma de la ley de Dios. Entonces, si tú comprendiste lo que significa la justicia de Dios, ¿de qué manera tú puedes vivir sabiendo que Dios es justo, sabiendo que Dios juzga al mundo? ¿Cómo debería ser tu manera de vivir? En primer lugar, puedes vivir tú confiado al saber que Dios es justo, que quien se refugia en Jesucristo no teme al juicio de Dios, porque el texto bíblico dice que el juicio es dado a favor de los santos del Altísimo. Pero no solamente tú puedes vivir confiado en el juicio de Dios, en la justicia de Dios, sino que también necesitas vivir entregado plenamente a Dios, viviendo en armonía con su palabra, en armonía con la ley de Dios. Y de esta manera poder tener la seguridad de que tu vida está en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice que no hay ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú puedes hacer entonces al haber estudiado esta lección? Tú puedes saber que alrededor tuyo hay alguien que está pasando por un momento que necesita tener la seguridad de que Dios está al control de su vida, al control del mundo, al control de todo, y que puede poner su confianza en ese Dios maravilloso. Entonces, envíale un mensaje, escríbelo, llámale y comparte un texto de la Biblia, un texto de Salmos, donde pueda tener la plena seguridad y crecer en su esperanza que Dios está al control. Esa persona te lo va a agradecer, porque en el momento y en el drama más duro de su vida, cuando piensa que ya no hay más salida ni solución, puede tener la seguridad de que Dios va a hacer algo grande en su vida. Si Dios está al control del universo, si Dios está al control de este mundo, Dios también puede estar al control de tu vida. Pon todo en las manos de Dios y descansa seguro que Dios va a proveer y Dios va a actuar de la mejor manera que Él sabe que es lo mejor para ti. Yo te invito a compartir este video para llevar esperanza a más personas. Te invito a suscribirte a este canal para que puedas tener todo nuestro contenido. Y yo quiero orar en este momento contigo para que tú puedas tomar la decisión de vivir confiado en que Dios es el Rey del universo, pero que Dios también es el Rey de tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas y porque nos das seguridad y nos das esperanza. Y todo lo que muchas personas puedan estar en este momento pasando y atravesando como adversidades en su vida, hoy las colocan en tus manos de amor, teniendo la seguridad de que tú los vas a atender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la Escuela Sabática.